Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo hacer el traje para Sailor Moon. Este traje es un traje de Sailor básico. Os recuerdo que depende de la saga que estéis viendo, las transformaciones pueden variar. Para este patrón vamos a necesitar el patrón base de cuerpo. En esta ocasión con pinzas. Ya sabéis que me gusta más trabajar con este que con el otro que va sin pinzas por la sencilla razón de que así podemos colocar y orientarnos mejor incluso para el corte, ya que esta línea, por ejemplo, es la línea del recto hilo y nos ayuda después a centrar bien las pinzas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como este modelo yo lo confeccioné con una tela de licra blanca que era más parecida a un neopreno ya que me transparentaba, y recomiendo que lo hagáis con telas elásticas, va a ser eliminar nuestra pinza tanto del delantero como de nuestro trasero. Para hacer eso y que nos quede completamente anulada, lo que vamos a hacer va a ser la distancia que hemos dejado de pinza, la vamos a entrar hacia adentro, la pinza entera, no solamente una parte. Si os veis que os queda muy ajustado, en vez de, por ejemplo, entrar 3 como sería la base de una pinza normal, entráis únicamente 2 centímetros. Hacemos lo mismo en el delantero que en el trasero. Una vez hecho esto, vamos a centrarnos en la transformación del delantero. Como podéis ver, los trajes de Sailor tienen esta forma en el pecho, la cual nos hace que nos quede como una especie de onda o de forma de corset underbust debajo de nuestro seno. Así que lo que vamos a hacer va a ser marcar el largo de pecho. El largo de pecho se toma desde el pezón hacia el final de la copa, donde nos termina la copa del sostén. Esa medida la vamos a trasladar a los dos lados de la pinza. Y para que sea más fácil y nosotros podamos ver qué forma nos hace, vamos a coger un compás, pincharemos el compás aquí donde se juntan las dos pinzas y vamos a hacer, ajustamos un poquito más, una forma en redondo. Esta forma redonda es la forma de nuestro seno y esa forma va a ser la que nosotros usemos para hacer la transformación. Solamente la parte de abajo, así que la parte de arriba la podemos eliminar. Al igual que vamos a eliminar los costados de la pinza y solo dejaremos la línea central. Y como ya os decía, va a ser la guía del recto hilo de la tela, simplemente eso. Lo siguiente será hacer el centro. Os recuerdo que estas piezas, tanto la del centro delantero como la del centro trasero, van a doblez. Así que lo siguiente será trazar a qué altura queremos ese pico que hay entre medio del pecho. Nos podemos guiar de lo siguiente: escuadramos a esa altura que tenemos el largo de nuestra copa y subimos la media distancia que nos queda hasta la línea del pecho, que sería este punto de aquí. Y ahora trazamos una curva usando como referencia esta parte curva que ya nos daba la forma que hemos hecho con nuestro compás anteriormente. Para la parte del costado vamos a bajar un par de centímetros y vamos a seguir usando la forma de la copa y más o menos a media distancia de este recorrido, de este cacho del cuarto de la circunferencia, vamos a trazar la línea hasta que nos llegue a esos 2 centímetros que acabamos de bajar. Para el trasero lo que vamos a hacer va a ser lo mismo. Esta misma distancia la vamos a trasladar en el costado
para que nos case. Y ahora escuadramos y podemos hacer dos cosas: o lo dejamos recto, la parte de atrás, o nos bajamos un par de centímetros para darle un poco más de forma. Yo voto por darle este par de centímetros porque siempre nos quedará más casado en la parte de atrás. Y ahora simplemente nosotros nos venimos a dar la forma. Y como antes, vamos a eliminar la forma de la pinza, conservando esta línea que nos marca el rectángulo. Lo siguiente será dar la forma de pico que hay abajo. En esta ocasión, para este patrón y para este cosplay, yo lo que hice fue hacerlo vestido, pero no con la parte inferior de la braguita o de forma de bañador que se ve a ellas cuando se transforman. Esto lo hice por la sencilla razón de que es más cómodo y más higiénico el no tener que estar abriendo el vestido por debajo. Aparte que podemos tener el problema que se nos abra en medio del evento y, por ejemplo, si lo cerráramos con un velcro, poder hacernos algún tipo de rozadura. Así que yo os recomiendo que hagáis vestido y debajo os pongáis un culot blanco o unas braguitas blancas, lo que vosotras preferáis o lo que vosotros prefiráis. Lo siguiente será hacer la forma del pico. Para la forma del pico subiremos 3 centímetros en el costado, tanto delantero como trasero, y bajaremos esos mismos 3 centímetros. Es una medida estándar que creo que está bastante bien, porque es un pico que se nota, pero no es excesivamente marcado, por así decirlo. Una vez tenemos esta forma hecha, nos vamos al cuello. Para el cuello, en hombro, le meteremos 2 centímetros, tanto en delantero como en el trasero. Y en mi caso, para el traje que hice, bajé unos 8 centímetros. La bajada depende mucho del escote que vosotros queráis hacerle al traje. Pero recordad que contra más escote, más problemas tendréis si lo hacéis en alguna tela elástica, contra más pronunciado, porque se os puede desbocar. Así que yo creo que entre 8 y 10 centímetros está más que correcto. Trazamos nuestra forma y en el trasero bajamos 2 centímetros. Esta es la forma básica del cuerpo. En cuanto a las mangas, no quería hacer una manga desde un patrón base, porque creí que la transformación era bastante complicada, así que lo hice de una forma bastante sencilla. Es parecido a hacer una manga de capelina. Lo que hice fue alargar la línea del hombro, midiendo lo que me mediría la manga que yo quería de largo. En este caso fueron 15 centímetros, pero ya os digo que puede ser lo que vosotros queráis. No os recomiendo que sean más de 25 porque si no ya es una manga corta y es muy exagerado. Y en la parte de abajo saqué, también escuadrando y haciendo un poco de diagonal, un poquito más. Como son 3 particiones, yo las dividí entre 5 porque el largo de la manga era 15. Tanto para el delantero como para nuestro trasero. La primera división nos llegará haciendo curva hasta justo donde acaba la sisa. Y para poder poner las otras dos, he hecho esta línea para alargar. Esta línea, con que sea una tercera parte del recorrido, ya hay más que suficiente. Es para que no vengan todas aquí y no nos permita levantar, ya que estas pequeñas formas, en forma de concha, por decirlo así, van acolchadas. Entonces tenemos el hándicap de que si las hacemos que todas acaben en el mismo sitio,
se nos hace aquí un burruño tal de tela que es muy difícil de coser y queda bastante feo. Así que saqué un poquito y problema solucionado. La primera, como ya os decía, que es la de la sisa y es la más importante, viene hasta este puntito. Igual en el trasero. Y para las que van más exteriores, dividí esa distancia en dos. La primera viene a parar aquí y la última aquí. Y en el trasero lo mismo, dividís la distancia en dos y vienen a parar aquí. A la hora de hacer el patrón, si queréis hacerlo conjunto, esto serán las partes que tenéis que unir. La primera, que es la de las sisas, la segunda, que es la que va en medio, y la tercera, que es la final. Estas partes las uniréis por aquí arriba al recortar del patrón, que siempre es mejor que calquéis un poquito y lo hagáis aparte que no directamente en el patrón, porque os va a faltar toda la forma de la sisa y tampoco sabréis dónde va el piquete, que es muy importante que esta manga tenga también el piquete marcado tanto en el delantero como en el trasero para poderlo colocar, y que tengáis en cuenta que es una manga de 4 pasos, lo que significa que tanto los piquetes laterales como los del bajo, en este caso las separaciones, y las partes superiores vayan marcados para poder colocar bien colocado lo que sería la manga. Lo que es la parte del choricillo, vamos a llamarle así, que tiene aquí debajo, pues es una transformación bastante parecida a las partes de arriba de las mangas. Lo que vamos a hacer va a ser hacer una pieza para la parte de delante, que en realidad son dos, que van unidas por aquí, y otra parte para las partes traseras. ¿Por qué? Porque el delantero no mide lo mismo que el trasero, y si lo hacemos todo igual quedará después descompensado a la hora de coser. Así que lo que vamos a hacer va a ser, tomamos la medida desde este punto que habíamos modificado y hemos subido 3 centímetros hasta nuestro pico de abajo, y a media distancia aproximadamente sacaremos como máximo 3 centímetros, y de ahí trazaremos una curva y una curva, y aquí en el trasero haremos la misma operación. Tenemos que nos hace esa forma como de media luna, por decirlo así de alguna manera. A esta forma que nos ha quedado, la voy a dibujar aquí un poco más grande, nos ha quedado una forma parecida a esto. Tendremos que hacerla doble y además aquí añadirle 1 centímetro para la costura. Así que tendremos que hacer 4 capas para las delanteras y 4 para las traseras. Si no queréis que os quede una costura aquí arriba que sea visible, lo que podéis hacer también es otra cosa que es más práctica, que es hacer como si fuera una especie de cola. ¿A qué me refiero? A una especie de empanada con lo que sería el cordón en sí o el relleno en sí, que os mida lo que vosotros queráis, y lo cerramos, lo envolvemos en tela y después le damos la forma del pico cosiendo en diagonal. Podéis hacerlo así si queréis. Yo os recomiendo más que lo hagáis de esta forma porque queda más parecido a la forma que tienen ellas, pero si os es más fácil hacer una tira y coser las V's, como vosotros preferáis. En cuanto al seilofuku, el seilofuku es esta especie de pañuelo que llevan las sailors puestos y cualquier uniforme japonés. El trazado es muy sencillo. Vamos a tomar primero la parte trasera.
para la parte trasera, el largo, que va a ser la parte que caiga hacia aquí, hacia abajo, lo vamos a tomar desde el punto más alto de nuestro escote hasta un par de centímetros más abajo que lo que nos mide la bajada que le hemos hecho a la transformación de la camisa. Lo vamos a tomar y sería esta medida de aquí hasta aquí. Esto sería el largo de nuestro Sailor Fuku. Como estáis viendo, yo tengo la hoja doblada por la mitad y la he doblado otra vez por la mitad, la tengo en cuartos porque dibujando solo la mitad del patrón tenemos suficiente. En cuanto a nuestro ancho para el Sailor Fuku, sería desde la punta de donde nos empieza la manga hasta el interior de la mitad del patrón. Esta medida es el ancho de nuestro Sailor Fuku. Nosotros trazamos este cuadrado con las medidas que tenemos del cuarto. Recordad que luego esto va a doblez. Voy a hacer la señal de doblez. Y una vez tengamos eso, vamos a colocar la parte de nuestro escote. Para dibujarlo, sencillamente trazaremos una línea que nos va a ayudar y va a ser escuadrada desde la punta de nuestro escote hasta abajo, y eso nos hace un triángulo. Este triángulo va a ser el que nos ayude a trazar el Sailor Fuku. Este punto de aquí, que yo he hecho la línea escuadrando, representa que la línea es esta y el punto está aquí. Entonces, sencillamente he puesto el patrón encima y he calcado la forma que nos hace nuestro escote. Pues, para lo que es el delantero vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una línea que escuadre, que sería esta línea, es la misma que antes, y vamos a dibujar la forma de nuestro escote delantero. Y para cerrar, sencillamente una curva desde nuestro ancho hasta el final. Podéis hacer que acabe en punta o podéis dejarle un pequeño ancho de un par de centímetros. El ancho es para que después podáis poner el lazo. El lazo, si no os pesa demasiado, podéis ponerlo con velcro. O si os pesa un poquito más, lo podéis enganchar con alguna especie de imperdible o incluso coserlo, depende de la forma que vosotros vayáis a hacer el lazo. La falda es el siguiente hándicap que tenemos con este traje. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos fijamos en el anime o en el manga o en el anime que ha salido hace poco, veremos que la falda o es de tablas o es fruncida. Podéis hacerla como vosotros queráis. Si queréis hacerla fruncida, tengo un vídeo tutorial en mi canal que os dejo el link, igual que todos los patrones que podáis necesitar, en la cajita de la descripción. Dicho esto, yo he decidido hacer una falda de tablas. Hay dos formas de hacer una falda de tablas. La primera es fijarse en el número de tablas que tiene nuestro traje de Sailor, en este caso, y dividirlas por el contorno de cadera para saber cuántas tablas queremos hacer, o elegir un ancho para las tablas y dividirlo por el número de la tabla. Podéis hacerlo de la forma que vosotros queráis. En cuanto al patrón, es el siguiente. Como estáis viendo, yo aquí ya tengo un patrón planteado. No voy a hacer el patrón de toda una falda entera, porque si no sería mucho rato de tutorial y además me estaréis viendo plegar esto hasta el fin de los tiempos, así que lo he planteado. La línea de arriba es nuestra línea de cintura. Esta es nuestra cadera y este es el largo de la falda. Tened cuidado con el largo de la falda, porque en los animes y en los mangas las faldas son muy cortas, ellas pueden hacer el movimiento que quieran y no se les ve nada, pero a nosotras no nos pasa eso, así que tened cuidado con el largo de la falda.
Y tened en cuenta que los picos harán que de detrás se levante, así que hacedla un poquito más larga. Dicho esto, os cuento que las tablas tienen una proporción de 1 a 3. ¿Qué significa? Que por cada tabla visible que hay, yo tengo que dibujar 3, o sea, hacer 2 más. La tabla visible, la tabla que queda debajo de la visible, que la he denominado tabla A, y la tabla que une con la siguiente, que es la tabla B. De ahí la proporción 1:3. Para que se vea una, tengo que dibujar 3. Entonces, yo a la hora de doblarla, si yo doblo esta falda tal y como está, que sería, para doblarla, doblamos por la parte derecha de la tabla y esta parte derecha la hacemos coincidir con el inicio de la segunda tabla visible. Si yo lo hago en recto, como podéis ver con este modelo, veis que aquí está la tabla número 1, yo la tabla número 1 la voy a hacer coincidir con la número 2, como estáis viendo aquí. Si yo lo hago en recto, tengo una tabla completamente recta, una falda que no tiene vuelo alguno y una falda que no se ve. Además de que tengo un pequeño problema, que al haberlo hecho el cálculo de las tablas con el ancho de la cadera, el ancho de arriba será el mismo. Y yo aquí tendría que meterle una goma para que nos frunza el tamaño que tenemos de nuestra cintura. Si yo quisiera hacer una falda normal y poniendo una goma lo pudiera solucionar, esto ya estaría hecho. Pero tenemos un pequeño hándicap, que es esa forma de pico tanto delante como detrás, que me hace que las tablas, disculpad, tengan que estar fijas. Así que lo que vamos a hacer va a ser una reducción a cintura. Y os muestro cómo queda el resultado de la reducción a cintura. Dejaré esta aquí para que también se pueda ver. Y como veis, la forma de cerrar es la misma. La parte verde, que es la modificación, viene a la segunda tabla y, sorpresa, nos damos cuenta enseguida que la parte de la cintura nos queda con una forma redonda que se nos va a adaptar completamente a nuestra cintura y que la parte de abajo se abre automáticamente aunque queda tableada, por lo cual una falda con una reducción a la cintura nos queda mucho mejor para este traje y en general para todo. Así que os voy a enseñar cómo se hace esta transformación. Para hacerla, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Si nuestra cadera base nos mide 100 centímetros, y nuestra cintura nos mide 80, esto lo restaremos y lo dividiremos por el número de las tablas, que ya sabéis que sabiendo el ancho o sabiendo el número de tablas se puede hacer por el número de las tablas. Así que si por ejemplo yo tengo una cadera de 100 y le quito la cintura, son 20 centímetros. Dividido entre el número de tablas, que en esta ocasión son 20 tablas, es igual a la reducción de 1 centímetro. ¿Cómo hago esta reducción? Muy fácil. Cojo desde esta parte de aquí, que será la que yo reduzca, hacia nuestra derecha, voy a borrar esta flecha, le vamos a meter 1 centímetro, así de claro y así de fácil. Esto, si al hacer la resta es más de 1 centímetro lo que va de diferencia, plantearos hacer más tablas, porque si no nos puede quedar un pelín desviado. Una vez
tenemos hecha esa transformación, que las tablas interiores no las vais a tocar en la parte de arriba, vamos a juntarlo con la línea de la cadera y veréis que hace como una especie de pin, por así decirlo. Y aquí no lo voy a marcar porque esta va a ser la última tabla. Pero para que se nos acabe de abrir, yo lo que voy a hacer va a ser ese centímetro, sacarlo de esta tabla que tenemos debajo en todas nuestras tablas. Entonces eso lo que nos garantiza es que tengamos una mayor apertura y que en vez de tener una tabla completamente plana, tengamos como una especie de polígono que lo que nos hace es que nos quede este vuelo. Como veis aquí, una vez está hecha la transformación y cortada la falda, nosotros sencillamente venimos aquí, juntamos la parte verde y ya nos va haciendo toda la forma de la falda. Hasta aquí el video tutorial de hoy. Si os ha gustado, dale like, compartid el vídeo, suscribiros al canal y dadle a la campanita, dejadme las dudas en los comentarios y no os olvidéis de seguirme en Instagram, pues allí es donde hago las encuestas para saber qué vídeos queréis que suba al canal. Nos vemos en el próximo. Chao.